No he escuchado nada. No más no. Pero ¿quién te entiende ni tú te comprendes? Sí, Ni sabes, es que... ¿Estaba Natalia? No. Katia. ¿Estaba acá? ¿Estaba ahí? No, la Katy estaba yendo a casa de Alfonso. ¿Y se entró así nomás? Son amigas. Tienen llave. ¿What? Ella tiene su llave. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. ¿Me confirman si me escuchan, por favor, y pueden ver mi pantalla? Sí, Lice, normal. Sí, se escucha licenciada y se puede ver normal. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema que quedamos pendiente la anterior semana. Ya, vamos a hablar lo que son los procesos de auditoría dentro de lo que es el área de TI o el área de tecnologías de la información. Ok. Conforme al proceso de auditoría, por lo general se debe tener un marco o un contexto en diferentes áreas. ¿Ya? Las áreas, por ejemplo, debe estar marcada y definida las bases fundamentales en las que se van a realizar la auditoría. Ahí se refiere a lo que es el estatus. También se debe considerar la parte de la independencia en este proceso. ¿Qué significa la independencia? Significa el agarrar y no estar relacionado directamente con el área de gerencia o el área de TI. Entonces, esta independencia se enmarca dentro de lo que es la parte profesional y la parte organizacional. Cuando hablamos de la parte profesional, es que alguien que trabaja, por ejemplo, dentro del área de TI no debería formar parte del comité o de los que están realizando la auditoría. Y en la parte organizacional también deben ser independientes de cualquier área o no realizar el trabajo de este proceso dentro de lo que es los ambientes de TI. Adicionalmente, es una variable que se debe considerar la parte de ética y estándares profesionales, ¿no? La normativa es clara en la parte de la ética del profesional que está llevando el proceso de auditoría en cualquiera de las áreas, ya sea financiera o ya sea del área TI. En otras variables está lo que es la competencia profesional. Cada profesional del área de sistemas o el área de informática debe tener conocimiento sobre los procesos en qué se enmarca, en qué consiste todo lo que es auditoría. Antes de realizar el proceso o antes de iniciar el control o el proceso de auditoría, se debe planear, o sea, todo debe
todo debe estar contemplado en una planificación, ¿no? Esto significa que se debe considerar cuáles son los objetivos de la auditoría y en base a qué riesgos se está realizando este proceso. Es en este sentido que se deben definir, digamos, la naturaleza de la auditoría, el alcance, el tiempo y los recursos que se van a necesitar para ejecutarlo este proceso. Si damos cuenta, estos son unas variables variables o referencias que se están establecidos en estándares de ISACA. Para el proceso de auditoría se debe, en la parte de ejecución se debe tener la supervisión, evidencia de las observaciones que estamos encontrando en el proceso y la documentación que respalda estas observaciones. Paso siguiente sería la elaboración del informe, donde el auditor de TI va a agarrar y va a colocar cuál es la observación y cuáles son las recomendaciones a seguir para subsanar estas observaciones. Adicionalmente, en la última etapa del proceso se tiene que realizar, digamos, o se tiene que incluir lo que es el seguimiento a las actividades. El proceso de auditoría no solo implica el hecho de agarrar y encontrar cuáles son las falencias, significa también recomendar cómo subsanar esas falencias e incluso hacerle seguimiento si es que estos han sido correctamente subsanadas y hacerle un seguimiento en un plazo perentorio. Los criterios básicos para a considerar dentro de un proceso, en este proceso, en lo que se respecta a la información tiene que cumplir los criterios que vemos en pantalla, como son confiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cada uno de estos criterios, como la confiabilidad, significa que la información sea apropiada y confiable para el uso de cualquier entidad o persona que tenga acceso a la misma. La confidencialidad es la forma de proteger la información sensible para que ésta no se divulgue sin autorización. La integridad se refiere a la exactitud y la suficiencia que tiene que tener esta información y también su validez de acuerdo con valores o expectativas que tiene la entidad que almacena o que maneja, para la que maneja esta información. La disponibilidad, que esta información sea requerida cuando esté disponible, digamos, cuando sea requerida y por los usuarios debidamente autorizados. Continuemos. Además, toda información debe ser efectiva, que esta información que se genera dentro de una organización esté adecuada, digamos, para desarrollar las actividades de la misma. Eficiente, para que la información sea suficiente a través de los recursos que se maneja de la mejor manera. Y cumplimiento, que esta información, en el caso de algunas entidades, es regulada, entonces que la información que se maneja dentro de una institución esté de acuerdo a las leyes, a las normas o a los acuerdos contractuales que tenga cada entidad. Vamos a hablar un poquito de los riesgos que se puede tener en los procesos o que contemplan lo que es la auditoría. Se puede tener cierto riesgo cuando se realiza un mal análisis. Ya, un mal análisis de la información, entonces estaríamos emitiendo criterios u observaciones que están hechos en base a la realización de un incorrecto análisis de la información o de la evidencia o de la documentación que estamos procesando. También se puede existir una probabilidad de una auditoría inapropiada, digamos, ¿no? Estar orientando la otra cosa a otros aspectos que no sean los inherentes a lo que
se quedó, digamos, en primera instancia cuando nosotros definimos sobre qué íbamos a trabajar en este proceso. También, bueno, la persona o el profesional que está haciendo el proceso de auditoría puede emitir un diagnóstico equivocado o una mala percepción en lo que se refiere al manejo de la información. ¿Qué, qué riesgos pueden existir? ¿Sí? Aquellos riesgos que pueden ser inherentes, ahorita lo vamos a ver, son tipos de riesgos, riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección. Estos riesgos los podemos cuantificar, o sea, ponerle un pero, y tendríamos el riesgo total de de lo que se puede realizar dentro de lo que es la auditoría. Ok, sigamos. Em, la programación o la planeación de una auditoría se tiene que realizar en base al cumplimiento, si quiere, ver de los criterios de calidad o de seguridad que tenga cada empresa, ¿no? Así como les comenté, por ejemplo, en la parte financiera, no solamente se hace una auditoría a la parte contable o a la parte financiera, ¿no? Estamos hablando de los bancos, cooperativas o los que prestan algún tipo de este tipo de servicio. Entonces, ellos tienen, como ellos son una entidad regulada, entonces tienen que cumplir con la normativa que les dice que deben tener un proceso de auditoría, ya sea interna o externa, una vez al año o 2 veces al año. ¿Ya? En base a esto, en base a los criterios que podamos tener para elaborar este proceso, se debe definir y también se debe tener en cuenta el plan estratégico, ¿no?, que tiene la organización y elaborar un plan estratégico y táctico de auditoría, que habitualmente incluyen este proceso, incluye lo que es la obtención y documentación del área que se va a auditar. Se tiene que realizar una evaluación de riesgo y una planeación general de todo este proceso, la revisión preliminar del área, la evaluación, la verificación de los controles que puedan existir, las pruebas de cumplimiento, esto quiere decir si se está llevando a cabo todo lo que tiene normado, todos los controles que tienen normados, si se están cumpliendo. Se pueden realizar pruebas sustantivas, el informe y el seguimiento, ¿no? Entonces, todo este proceso ya es como decir cuáles son los pasos que vamos a realizar dentro del en sí el proceso. Cuando se habla de esto, también tenemos que tener en cuenta que debemos manejar papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo me van a decir o me van a guiar en todo este proceso qué es lo que voy a ir realizando, cómo voy a ir obteniendo la documentación, en base a qué voy a emitir los criterios o las observaciones y también cuáles vendrían a ser las recomendaciones. Dentro de estos papeles de trabajo se habla de lo que es la documentación, se toma en cuenta lo que es la documentación. Aquí tenemos la parte organizacional, si quieren, a ver la planificación, los programas, las pruebas, en base a estas pruebas, qué hallazgos hemos tenido, para poder ir armando las observaciones y las posibles recomendaciones. Esta documentación puede tener diferentes formatos, ¿no? El formato puede ser impreso, solicitarlos en que nos los impriman y verificarlos en papel o a través de medios digitales. Para realizar todo este proceso tenemos lo que son las mejores prácticas, ¿no? La anterior clase hablamos acerca de las guías que nos dan las diferentes metodologías para realizar todo el proceso de auditoría. Entonces me dice como mejores prácticas tenemos que guardar la información fechada, páginas numeradas, etiquetadas. Entonces todos estos tipos de archivos, ya sea impresos o digitales, tienen que tener
en custodia mientras dure todo este proceso y en demás cosas. Entonces, todo lo que es el contexto del proceso de auditoría en base a lo que se refiere a los papeles de trabajo. Y ya tenemos los papeles de trabajo, ya hemos encontrado algunas evidencias y con esto podemos considerar como alguna evidencia a cualquier información que permita determinar si la organización o los datos que están siendo auditados cumplen con los criterios u objetivos de lo que hemos definido al principio al de realizar este proceso. Entonces, esta evidencia tiene que ser suficiente, relevante y competente, ¿ya? Cuando se refiere a relevantes, es que son importantes o que tienen que ver o están relacionados con los objetivos de la auditoría. Hay evidencias periféricas que permiten llegar a la evidencia relevante. Entonces, puede ser que la parte de la información no esté completa, sino se complementa con otro tipo de datos. Las evidencias que pueden incluir observaciones del auditor, notas a las entrevistas, material extraído de la correspondencia o documentos internos, resultado de los procedimientos de pruebas que se han realizado, los controles que tienen que cumplir el área o donde nosotros lo estamos auditando. También se debe tener o se debe contar con la confiabilidad de esta evidencia que nosotros estamos obteniendo dentro del proceso y tenemos que contemplar ciertas características. Estas características incluye o tiene que ser la independencia del proveedor de la evidencia, o sea, independientemente de quién me provea los datos para poder analizar y emitir algún criterio. Las credenciales de la persona que suministra la información o evidencia también es importante porque eso nos va a decir si es que es una fuente viable y tiene que ser verificable. La objetividad de la evidencia, qué tan nosotros podemos definir si sirve o no sirve los datos que estamos agarrando para este proceso, para realizar o fundamentar la observación que estamos realizando. El tiempo de disponibilidad de la evidencia. Acuérdense que nosotros en el área de TI sabemos que la información puede ser permanente o volátil. Entonces tenemos que saber tener cuidado en aquella información que es volátil para no perderla, ¿sí? Porque llegado el momento en que nosotros como auditores veamos o demos a conocer la observación, tenemos que tener las pruebas de que efectivamente la información estaba incorrecta. O sea, tenemos que darle confiabilidad a esa información que sea correcta. Y la limitación en obtener la evidencia. O sea, cuando llega el auditor a cualquier institución, lo primero que hacen es el entorno, el que va a ser auditado, son más reacios de compartir información. Entonces, se tienen que buscar mecanismos para que me permitan obtener la información para que sea beneficioso al proceso de auditoría. Fuentes para recopilar esta evidencia o esta información o estos datos. Primero se debe realizar una revisión a la estructura organizacional de los sistemas de información. Acuérdense que ya vimos la anterior vez todo el organigrama de una institución, entonces ya yéndonos a lo más pequeño, deberíamos ver cuál es el organigrama interno, por ejemplo, si es que queremos auditar al área de TI, cuál es el organigrama interno y a través de ese esquema o estructura organizacional deberían identificarse cuáles son los perfiles que debe cumplir cada persona que trabaja en esa área y si existe lo que es la segregación de funciones, ¿sí? También se tiene que realizar lo que es la revisión de las políticas, normas y procedimientos que existen dentro del área de TI, si es que estamos realizando la auditoría a esta área. Adicionalmente, de revisar cuáles son si tienen o no tienen políticas, normas y procedimientos para determinadas actividades dentro de esa área. También se debe realizar una revisión de los estándares, ¿no? Hace la anterior clase hablamos de estándares como la ISO 27000,
el coso que se dedicaba a la parte de TI, COVID, y en sí hay varios estándares que nos permiten o nos dan una guía referencial de qué es lo que se debe hacer en diferentes procesos. Se procede luego a la revisión de la documentación. Por ejemplo, si hay y la organización realiza la parte de desarrollo, cuáles son sus proyectos, si tienen planes o informes, registros de los logs, historial de cambios, manuales de usuario, cualquier documento que esté relacionado con la seguridad y si hubiera un caso, informes de aseguramiento de la calidad. ¿Cómo voy obteniendo esto? De alguna manera a través de entrevistas al personal, y estas entrevistas deben ser de descubrimiento, no acusatoria. ¿De qué significa de descubrimiento? De poder realizar una entrevista al personal y diciéndole o consultándome cómo hace sus labores, en base a qué norma, en base, o sea, tratar de ser amigable y no acusando de que, o darle a entender que se está queriendo encontrar que está haciendo mal su trabajo, por ejemplo. No acusatorio. Usted no está cumpliendo con esta norma, no. ¿Y cómo lo hacemos? A través de formularios o una lista de verificación si está o no está cumpliendo con lo que está estipulado dentro de lo que ya revisamos en la parte organizacional del área, digamos, ¿no? Sigamos. Por ejemplo, yo también les mencionaba que cuando hacemos el análisis a gran cantidad o volumen de información, por ejemplo, si queremos analizar a todo lo que son los datos de una base de datos, tenemos que apoyarnos en herramientas CATS, que son la parte de herramientas que nos ayudan para hacer el proceso de auditoría asistida por computadora. Estas herramientas me permiten recolectar o analizar grandes volúmenes de información de manera independiente, o sea, no tengo que estar, me dan toda la base de datos, por ejemplo, una cartera de clientes, y a través de estas herramientas yo voy a poder analizar, ya les dije, grandes volúmenes de información, pero poder filtrar, si quieren, dependiendo del criterio que estoy utilizando para hacer este proceso. También se realizan lo que son pruebas in situ, se llaman pruebas in situ. Estas pruebas son las que me permitirán que el auditor pueda verificar, por ejemplo, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos, o sea, que sí se está realizando conforme a lo que ya están escritos, ¿no? Si tengo una política para la creación de usuario, la revisión de todo el flujo de trabajo que se realiza, digamos, en esta acción o en esta actividad se está cumpliendo. Entonces, también puedo ver y observar ya el cumplimiento de la política y si en algún momento existe alguna desviación para favorecimiento de algo de alguien. ¿Qué me da también esto? Me crea conciencia, si quieren verlo de esa manera, sobre el cumplimiento de la normativa o de las políticas y normas y procedimientos. O sea, para estar hecha la ley, entonces nosotros tenemos que cumplirla. Y crea cierta concientización sobre la seguridad, las medidas de seguridad que se encuentran vigentes dentro de la organización. Comunicación de resultados. Ya hemos ido, ya hemos visto, hemos analizado, hemos definido qué vamos a analizar, cómo lo vamos a analizar, hemos hecho un esquema, hemos hecho entrevistas, hemos hecho verificaciones en sitio, hemos analizado datos. Entonces, esta comunicación de resultados es cuando tengo ya cuáles son las observaciones que ha realizado del no cumplimiento de las políticas, normas o procedimientos.
y se tiene que en primera instancia discutir estos hallazgos y las recomendaciones que puede emitir el profesional que está realizando el proceso de auditoría con la dirección, con la gerencia, con el responsable de área, ¿ya? Para poder darle a conocer en primera instancia lo que no se está cumpliendo y ver que el entendimiento del profesional esté dentro del marco de lo correcto, ¿ya? Se dice que los objetivos y el alcance de la auditoría pueden ser discutidos en esta instancia, ¿no? Puede ser que el auditor, como por querer tratar de hacer algo bien o algo mejor, se salió dentro de las limitaciones que tenía el proceso de auditoría, entonces, y ahí van a poder discutirla. Necesita ser explicado, ¿no? No solamente, digamos, en los diferentes niveles jerárquicos de una organización, ¿sí? Se pide que el informe final o la comunicación de resultados se realice a través de presentación de informes. Y estos informes o los resúmenes de los informes deben hacerse en diferentes, orientados a diferentes niveles de la organización, ¿sí? Tendría que hacerse, por ejemplo, dice un resumen gerencial utilizando términos que no sean técnicos, si quieren verlo así, no les van a decir al nivel gerente, se ha encontrado los logs que no, que en los logs, en las bitácoras, se encontró que tal equipo o no se estaba cumpliendo, se conectaba desde su casa, qué sé yo. ¿No ve? La parte gerencial no va a entender los conceptos técnicos, ¿sí? Aparte de eso, hay que hacer un resumen gerencial, un resumen ejecutivo, donde ya en el ejecutivo nosotros podamos incluir aquellos términos técnicos propios del área de TI en el proceso de auditoría. Aparte de eso, te debe hacer una presentación visual y un dictamen. Cuáles son las observaciones y cuáles son las posibles recomendaciones de todo el proceso que se ha llevado a cabo. ¿Qué debe contener este informe? Estos informes deben contener, como todo trabajo que nosotros llevamos a hacer o proyectos que hacemos, elaboramos en el área de TI, la parte de introducción, objetivos, alcance, el periodo en tiempo que fue cubierto, una declaración sobre el carácter y la extensión de los procedimientos que se han utilizado, una conclusión y opinión general de parte del auditor, cuáles son los hallazgos, lo que le decía un momentito, cuáles son las limitaciones y cuáles son las recomendaciones de los hallazgos que se encontraron. Entonces, ese es el contenido y el contexto general de lo que es el informe de auditoría. Tenemos los medios de prueba, ¿no? En base a que nosotros determinamos el hallazgo de las observaciones en los procesos. Entonces, ¿cómo podemos hacer estos medios de prueba? Son los medios de prueba, puede ser testifical, pericial, documental, a través de informe. Cuando ya se pasa a lo penal, ya puede ser careo, una inspección ocular o reconstrucción de los hechos, requisa, secuestro, registro en el lugar de hecho, ya allanamiento. O sea, dependiendo el nivel de todos los hallazgos que nosotros realicemos dentro del proceso, podemos obtener o usar estos medios de prueba. Cuando se necesita un perito es aquel experto en un área o en un tema en específico. Por ejemplo, dentro de los procesos de auditoría, ¿en qué caso se necesita un perito? En el caso que necesite descubrir o valorar un elemento de prueba, que tiene que tener el perito los conocimientos especializados, la idoneidad, incluso la no relación o no tener, o sea, ser un agente externo de lo que es la organización o de la entidad que está realizando el proceso.
En estos casos ya es la parte judicial, digamos, ¿no? Ya no estamos yendo más afuera ya no es una auditoría normal del área de TI. Y aquí ya incluiría, digamos, por quién lo designa, un fiscal o un juez, define los puntos de pericia, y hace un juramento, ejecución, conclusiones y audiencia. Esto es más legal, digamos, ¿no? Y también se puede ver lo que es la participación de algún consultor técnico, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué puede hacer un consultor técnico? Puede estar presenciando, digamos, la parte de la pericia, observar qué pasa durante este proceso, puede asesorar, digamos, a las partes que están que forman parte del proceso, interrogarlos a los peritos que estábamos hablando hace un ratito y concluir sobre la prueba. Esto, señor, el consultor técnico dentro de este proceso no emite ningún dictamen, o sea, no dice el por qué, el para qué, y en algunos casos tiene nombramiento directo. Según la auditoría, según Coviso, ya se puede hacer, la auditoría cuando hablamos del control interno, se puede hacer a 4 áreas, las áreas que vemos en el gráfico. Lo que son la parte de gestión de TI, que dijimos que la gestión era todos aquellos procesos que se realizan dentro del área de TI, ¿ya? Lo que es la parte de la seguridad de la información, cómo se maneja la seguridad de la información, se puede hacer la auditoría a lo que son las aplicaciones o los datos y a la parte de redes y telecomunicaciones. Cuando nos referimos a la parte de la gestión de TI, lo que tenemos que tener en cuenta es la revisión de lo que son el plan, si tiene un plan estratégico del área de TI, el primero son las políticas, normas y procedimientos. Si cuenta con un plan de contingencia, todo lo que es el área de TI, si las pruebas se las realiza, cómo se realizaron, en qué fecha, además que tenga que ver con esto. Aquellos contratos que tuviera el área de TI, por ejemplo, los contratos de los servicios de acceso a Internet, contratos o terciarios, si desarrollan, no desarrollan, quién desarrolla, cuándo, por qué, cuáles son sus remuneraciones, entre otras cosas. La parte también importante son las licencias. Si cuentan con licencias o son libres o de alguna u otra manera tienen software pirata, por ejemplo, ¿no? En el caso general, la parte de los proyectos, se realizan proyectos o no, y la parte de recursos humanos. Cuando hablamos de los procesos de auditoría para que se refiere a la seguridad de la información, ahí vemos, hacemos una división entre la parte lógica y la parte física. En los controles que se refiere a la parte física, vemos lo que es el centro de procesamiento de datos, la parte de los negocios, la parte ambiental, la parte perimetral, si quieren verla de esa manera, si cumplen o no cumplen. En la parte lógica se refiere a si tienen antivirus, si tienen firewall, si tienen acceso, si tienen perfiles correspondientes, cómo controlan la parte de accesos al sistema y demás. En la parte de aplicaciones y datos, vemos lo que es la parte del sistema o aplicativo que manejan interno, ¿ya? Y la base de datos. ¿Ya? Ahí sí dice si hay controles de ingreso, de salida, si hay lo que en los sistemas se maneja o estructura como el diccionario de datos, los diagramas de entidad de relación, si hay pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, eso es en la parte de aplicaciones y datos. En la parte de redes y telecomunicaciones, lo que se debe tener en cuenta es lo mismo que en la parte de seguridad de la información, la parte de la seguridad física y la seguridad lógica. ¿Qué se considera en la seguridad física? Por ejemplo, el control de acceso a la parte donde se encuentran los equipos
comunicaciones, digamos, no sé quién tiene acceso, si se lleva una bitácora, si se controla o lo hacen remotamente, si existen los logs y verificaciones, entre otras cosas. Esto es toda la parte de los procesos de auditoría a la parte de sistemas como control interno. Cuando hablamos de gestión de TI, que vimos la primera parte, la parte de la primera gestión de TI, ¿qué controles se deben tener? Si existe, por ejemplo, un comité de sistema, ¿cuál es y por quiénes está conformado? ¿Qué es lo que decide? ¿Qué funciones tienen? Y la parte de segregación de funciones, por ejemplo, ¿no? Segregación de funciones, que el perfil del administrador de base de datos cumpla con lo que está establecido dentro del manual de funciones, digamos, ¿no? Que verifica que el administrador de base de datos no tenga acceso, por ejemplo, al que realiza las pruebas de los programas que van a pasar de producción o que no tenga, no sea el mismo que realice la programación de nuevos programas o nuevos aplicativos. Entonces debe existir especificar cuál es la función de cada uno de las personas o de los profesionales que trabajan en el área de TI. Lo mismo pasa con se debe verificar las vacaciones, ¿no? Porque no todos van a estar 24/7, 365 días al año cumpliendo con funciones. Entonces, hay un proceso. En el caso de vacaciones del administrador de la base de datos, quien asume esas funciones, debe estar todo normado y escrito, ¿cierto? Si se realizan en la parte de gestión de TI auditorías internas, o sea, pueden hacerse auditorías internas antes de que le llegue una de afuera. También los controles sobre el plan estratégico, el plan de contingencia, si tuviera una planificación acerca de proyectos que tuviera el área de TI. Las pruebas que se realicen al plan de contingencia, ¿no? Aquí aparecen nuevamente las políticas, normas y procedimientos. Si es que existe alguna clasificación de la información, o sea, viendo que son más relevantes, menos relevantes, más importantes, confidenciales y quienes tienen acceso a la misma. Para todo esto debe existir lo que son los manuales, no solamente los manuales de los programas que se están elaborando dentro del área TI, sino los manuales técnicos y los manuales de usuario. Sí, cuando se desarrolla un sistema, se debe presentar lo que son los manuales del programa, cómo funciona el programa, los manuales técnicos, cómo está estructurada, por ejemplo, una base de datos de un sistema definido, o los manuales de usuario, digamos. Dependiendo cuántos perfiles tenga el sistema, cada usuario cómo va a acceder a cada uno de sus perfiles o qué opciones tiene para acceder a esto. Cuando nos referimos a lo que son los controles físicos dentro de lo que es gestión de la seguridad, debe existir en el área de TI todo lo que se refiere a una clasificación de la infraestructura. Cuando nos referimos a clasificación de la estructura, estamos hablando de las áreas, ¿no? Áreas de atención al cliente, áreas donde solamente tiene acceso el personal, áreas restringidas donde solamente personas autorizadas van a acceder a ese determinado ambiente. ¿Ya? Entonces ahí vemos la clasificación de las infraestructuras. Si quieren la organización lo puede poner como área verde, área roja, área naranja, o sea, ellos pueden definir cómo van a poder, e incluso existen normas que me indican o me dan una referencia de cómo hacerlo. Debe existir también lo que es la protección perimetral de estos ambientes, dependiendo. Si es de acceso público, no debería haber mucha protección. Si es de qué controles existen para poder acceder a áreas restringidas, por ejemplo, entonces debe existir una protección perimetral. Así también debe existir un control de acceso físico al negocio o a la empresa. Entonces, si nosotros vemos en algunas instituciones, por ejemplo en las bancarias, tienen un control, o en las instituciones públicas, hay un control de ingreso, digamos, si estamos hablando de
impuestos o algún ministerio, tienen que registrar o dejar su carnet de identidad para poder ingresar y les dan un pase o una tarjetita de visita, ¿no? Y las pueden hasta clasificar por colores para ver a dónde van. Control de acceso físico al CPD, ¿qué me refiero con CPD? A la parte del centro de procesamiento de datos, digamos, ¿no? No cualquiera va a poder acceder a este lugar porque manejamos ahí los servidores, accesos a la información, entre otras cosas. Así también existe lo que son los sistemas de grabaciones y de vigilancia, ¿no? Las CCTV, que son las cámaras de vigilancia, y también debería existir alguien que esté controlando o monitoreando estas grabaciones y las imágenes de lo que se está realizando. La parte de gestión eléctrica, también estamos hablando de la parte de la seguridad, la parte eléctrica, donde está debidamente señalizada, con lo que me da la norma, ¿no? Porque la norma me indica cómo debo señalizar, cómo debo proteger, qué colores debo utilizar. Lo mismo con el cableado estructurado a través de la parte del diagrama de por dónde van los puntos, quién tiene acceso a los puntos, dónde está el rack. No solamente la parte de red, sino la parte de telefonía también. Los controles ambientales que deben existir. También, por ejemplo, los detectores de humo, las alarmas, el acceso a los extintores, el acceso a los hidrantes de la parte de agua en caso de incendios, si los detectores de humo funcionan, si existen luces de emergencia, si existe la parte de un recorrido o una guía, digamos, para el caso de alguna evacuación, ya por inundación o corte de energía, terremotos u otros eventos que puedan suceder. Ya, eso estamos hablando sobre los controles físicos en lo que es la gestión de la seguridad. Cuando nos referimos a lógicos, aquí ya entra lo que son el control de acceso lógicos que se puedan tener ya sea al sistema o al equipo o a la red. Por ejemplo, no deben existir dos cuentas para una sola persona, debe haber una sola cuenta. Si es que existen la parte de cuentas genéricas, ya quién tiene acceso, cómo, cuándo, por qué, si están habilitadas, no están habilitadas. La unicidad de contraseñas significa que debe existir un formato para las contraseñas que debe estar por escrito y de conocimiento de las personas que administran y que gestionan los sistemas. La complejidad de las claves o de las contraseñas. Hoy en día creo que ya estamos con 8 caracteres, una letra mayúscula, un número y un carácter especial, ¿no? Para poder acceder a los sistemas que tienen dentro de la organización. El perfil de usuario que tiene el acceso, o sea, ver qué opciones tiene ese usuario y si corresponde a la asignación de funciones que tiene. Ya esos controles son los accesos lógicos a la parte de los sistemas o el software que pueda haber en una organización. Los antivirus, si tienen licencias, si está la base de datos de los virus actualizada o cada qué tiempo se realiza. Lo mismo la configuración de los cortafuegos o los firewall. Si es una configuración automática, si es manual, quién coloca las reglas, si se hace un monitoreo. Esto es lo mismo para los que nos proveen de los servicios de Internet, que son los IDS o los IPS, dependiendo. También la configuración, las autorizaciones y el monitoreo. Sigamos con redes y telecomunicaciones. En la parte de redes y telecomunicaciones, en los controles, ¿qué tenemos que verificar? Lo que son los diagramas de red, la topología de la red, si existe seguridad física en la parte de la red y los dispositivos de comunicación,
podríamos realizar un test de penetración. Esto entra en lo que es lo que se llama como ethical hacking. Podremos realizar pruebas para determinar si o se puede fácilmente o qué nivel de acceso nos da a hacer alguna intrusión. Podemos revisar los logs de los dispositivos, o sea, los firewall, los cortafuegos, para poder determinar si si se están cumpliendo con las reglas o no. En lo que se refiere a control de aplicaciones, estamos ahí hablando de lo que son los sistemas de información que podemos revisar dentro de lo que son estos controles. Por ejemplo, los controles de los datos de entrada, si tienen una secuencia, si hay un límite, si se validan, si hay duplicados, si tienen una relación lógica o tienen un rank. También se debe hacer controles al proceso. ¿Cómo se hacen los controles en el proceso? A través de hash o funciones hash, si tienen o no tienen, a través de mensajes de errores. Se puede hacer una verificación de cálculos en caso de que se estén realizando operaciones matemáticas simples o complejas. En la parte de los controles de salida, la generación de reportes o las conciliaciones. Cuando hablamos de la parte financiera, entonces debe existir conciliación, como las conciliaciones bancarias, ¿cierto? Entonces, debo verificar si se cumple o no se cumple, si cuadra o no cuadra un determinado proceso. Seguimos con el control de aplicaciones. Se debe realizar también lo que es la evaluación técnica a través de la verificación si hay interacción o interrelación entre los diferentes módulos de un aplicativo o de un sistema. Por ejemplo, si el sistema de inventario se casa o está relacionado con el sistema de compras y ventas, con el sistema de contabilidad, para poder determinar si la información que se pasa en estos diferentes sistemas o módulos de un sistema grande es correcta, ¿no? Entonces, y hay un control. ¿Cómo podemos ejecutar las pruebas? O a través de muestreo o de comparación, ¿no? Elijo yo una transacción y verifico que hayas cumplido con todo el proceso en el sistema correspondiente. Cuando nos referimos al control de una base de datos del aplicativo, ¿qué debemos verificar ahí? Lo que es el diccionario de datos, la segregación de funciones del administrador de esta base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de pistas de auditoría o los logs. Quién, cómo, cuándo accede, desde dónde, a qué hora, qué proceso, a qué nivel accedió. También se deben controlar o verificar los backups, ¿cierto? ¿Qué tiempo, qué periodicidad se realizan los backups? ¿Dónde se guardan? Si ocurre algún riesgo o alguna vulnerabilidad o algún error en la base de datos, yo puedo restaurarla, en qué tiempo. Entonces, se debe tener un registro, unos logs de dónde se guarda, quién ejecutó, quién guardó, dónde se guardó, todo lo que se refiere a los backups. También se deben realizar lo que son las pruebas de cumplimiento, si se hacen o no se hacen, en qué tiempo, en qué periodo. Y algunas pruebas sustantivas utilizando lo que antes decíamos que eran las herramientas o las técnicas de auditoría asistidas por computadora. ¿Ya? Entonces ahí esto me permite agarrar y ver, analizar, digamos, grandes volúmenes de información, como les mencioné, para poder determinar si esta información cumple con lo que es la integridad de los datos. Y ya hemos hablado de las diferentes áreas donde podríamos realizar un control o una auditoría dentro de lo que es el TI. Y dentro de la ejecución de un proceso de auditoría, ahorita lo estamos viendo en pantalla, lo que es una de basado en riesgos, por ejemplo.
¿qué es lo que tenemos que conocer o saber para iniciar el proceso de una auditoría? Pues este proceso primero tenemos que saber qué es lo que hace el negocio, o sea, recopilamos información, primero recopilamos información y planeamos. Para recopilar información tenemos que tener conocimiento del negocio y el entorno, ¿cierto? Tenemos que saber a qué se dedica la organización, cuál es su fin, cuál es su medio, cuál es su, su rol en la sociedad, si quieren verlo de esa manera, ¿ya? Si es que ha existido, hay resultados de auditoría de años anteriores, cuáles han sido sus observaciones, cuáles son sus recomendaciones para ir a ver en primera instancia si se cumplieron o no se cumplieron. También en algunos casos se pide lo que es la información financiera reciente y cómo nosotros vamos a conocerlo a través de los estatutos y hacemos una evaluación de riesgo en primera etapa. Luego de recopilar la información, con esto vamos a lograr entender de cómo se manejan las operaciones o las diferentes acciones dentro de una organización. Y para esto ya podemos considerar cuáles son los ambientes y los procedimientos de control. Podemos hacer una evaluación de riesgo, podemos evaluar los riesgos de control y hacer un cálculo del riesgo total que pueda ocurrir en los controles que nosotros queremos evaluar. Después de esto, se hacen las pruebas de cumplimiento, ¿ya? Para realizar las pruebas de cumplimiento tenemos que, ya conocemos toda la empresa, tenemos que ver si se cumplen las políticas y procedimientos. Ya hablamos de políticas, normas y procedimientos. Si estas políticas se están cumpliendo, lo mismo que las normas y procedimientos, y comprobar si existe, como mencionábamos hace un momento, lo que es la segregación de funciones. Después de ver si se cumplen o no se cumplen todas las políticas, normas y procedimientos, podemos hacer pruebas sustantivas, le decimos, a través de procedimientos analíticos, ¿no? Podemos hacer pruebas detalladas, por ejemplo, en la parte financiera de saldos de cuentas o alguna otra prueba específica de este proceso. Para concluir, detallamos las recomendaciones a las observaciones que encontramos y redactamos el informe final. ¿Cómo podemos conocer a la empresa? ¿Cómo podemos ver cuál es el rol que cumple la organización? Podemos, por ejemplo, hacer un recorrido por las instalaciones. Hace un momento dijimos que se define la organización en diferentes áreas, ya para ver si es que se cumplen los controles de acceso, por ejemplo, a las áreas restringidas. Podemos hacer la revisión de los planes estratégicos de la organización y si estamos haciendo el área de TI, del área de TI, realizar entrevistas a las personas jerárquicas que desempeñan labores dentro de la organización y, como lo mencionamos hace un momento, la revisión de informes anteriores que hubieran tenido. ¿Qué recursos tenemos o qué recursos tiene la organización? Bueno, está la parte de tecnología, instalaciones, la parte de recursos humanos, la parte de aplicaciones y los datos, o sea, la información. Donde nosotros tenemos que ver en todos estos recursos son auditables. La metodología Coviso, que era la que estábamos hablando hace un momentito, me da un esquema base de cómo puedo yo armar un programa de trabajo, ¿no? Acuérdense que vimos diferentes áreas o diferentes consideraciones a ver. Hablamos de planificar la auditoría, ¿no? En la auditoría dijimos que primero tenemos que conocer el negocio,
para poder determinar el alcance, la cantidad de personas que van a realizar el proceso, el tiempo y qué metodología vamos a utilizar. Entonces nos vamos haciendo como la tablita que vemos en pantalla y vamos viendo quién es el responsable, quién lo realizó y en qué tiempo. ¿Sí? Determinar el perfil tecnológico, pues hacemos la parte del relevamiento de las políticas, políticas, normas y procedimientos, los datos, aplicaciones, tecnología, infraestructura, recursos humanos. ¿Cómo lo obtenemos? Dijimos por muestreo, entrevistas o cuestionarios. Paso 3 dice identificar y evaluar los riesgos potenciales del negocio. Podemos utilizar el método Delphi. Podemos hacer a través del análisis de los informes anteriores de auditoría y vamos a poder hacer una evaluación de riesgos y señalar cuáles son más críticos dependiendo del nivel, cuáles son los más relevantes. A través de esto también podemos definir el alcance de las pruebas, qué vamos a hacer si ya identificamos los riesgos potenciales como críticos, que vamos a revisar dentro del proceso de auditoría. Podemos determinar qué procesos vamos a determinar los procesos de la aplicación que vamos a revisar. Entonces ya tenemos ahí COVID, la ISO, entre otras metodologías para hacer este proceso. Después entra lo que es evaluar la protección que ofrecen los controles establecidos, definir y diseñar las pruebas, ejecutar estas pruebas, evaluar los resultados de las pruebas, producir y entregar un informe con los resultados y planear el seguimiento que le vamos a hacer a las observaciones. También en lo que se refiere a los resultados, podemos armarlo como se ve en pantalla, a través de un detalle, por ejemplo, donde tenemos que considerar ciertos aspectos como la condición, criterio, causa, efecto, recomendación. En la condición se tiene que declarar cuáles son los hechos encontrados, observados, si quieren ver los encontrados y observados, donde indican que no se cumplieron con uno o más criterios. Por ejemplo, dentro de las políticas de seguridad de la información, indica que una de las políticas debe ser política de escritorio limpio, ¿no? Estamos hablando de la pantalla o del escritorio en sí, del computador personal de un usuario definido. Entonces se dice que se pudo identificar que fulanito de tal o el secretario o la secretaria del área de TI guarda su contraseña anotada en un papelito que se encuentra pegado en la parte inferior izquierda del monitor, ¿no? Entonces, esa es la condición, ese es el hecho que se encontró. Tenemos que definir el criterio, vendría a ser como cómo se evalúa la situación, si existe alguna política que defina que el uso de las contraseñas que las contraseñas no deben estar escritas en ninguna parte del escritorio o escritas, que se deben manejar de manera personal y no compartirlas, entre otras cosas. Entonces, si existe una norma de control interno, una política, debe ser definida, digamos, este criterio debe ser contemplado en lo que es el proceso de auditoría. La causa, la razón por la que se ocurrió tal situación, bueno, se pudo identificar que la secretaria del área de TI era de reciente ingreso y no tenía conocimiento, no se le informó de manera oportuna sobre esta política, entonces hay una causa. Y un efecto, ¿qué pasaría en caso de que no se cumpla con lo que hemos definido en el criterio? O sea, lo que estaba definido en el criterio. ¿Qué podría pasar en caso de, entonces podría alguien suplantar el usuario y tener acceso al equipo asignado a esa persona?
Aparte de eso, tenemos en la columna de nivel o riesgo, determinar el nivel de ese riesgo, si es alto, medio, o moderado, bajo. Si está o no sé, se refiere en el informe final, sí o no. Debe estar definido quién lo elaboró, quién lo revisó y la fecha de los mismos que han hecho. Aquí vemos, por ejemplo, la parte de comunicación de resultados. Está como criterio, los contratos del personal del Departamento de Sistemas no cuentan con cláusulas contractuales de confidencialidad y propiedad intelectual. Ya, la condición está dada en los puntos de la ISO 17799. Esta es una ISO antigua. Un criterio, esta situación se debe a la falta de formalización de un procedimiento de contratación que esté enmarcado dentro de o sea que en el proceso de contratación no hay lo que diga, lo que exija una política o una cláusula de seguridad. Causa, se podrían generar conflictos legales en caso de desvinculación del funcionario y litigios respecto a la propiedad, en este caso del software, que ya estamos asumiendo que esa persona es un programador. Entonces, y ahí viene el dilema de quién es el programa en el desarrollo, si lo contratan para algo, de quién es el programa, el dueño del código, del que lo pensó y lo puso en ejecución, o del que lo contrató para que lo ponga, lo piense y lo haga. Efecto, se recomienda a corto plazo efectuar adendos en los contratos con cláusulas de confidencialidad y de propiedad intelectual. Aquí se definió que el riesgo es alto y que debe estar en el informe final de auditoría. Control interno. Dentro de los controles internos se debe tener mayor operatividad, mientras mayor operatividad es mayor riesgo. Por ejemplo, vemos en el caso de la información, para procesar la información, tenemos todos los dispositivos que me permiten trabajar con datos, procesar y mostrar resultados. Para la parte de transmitir, bueno, podemos transmitir los datos a través de las redes de telecomunicaciones o a través de otro tipo de redes. Y para almacenar, el riesgo que tenemos de, qué sé yo, de que se almacene en un dispositivo y este dispositivo se dañe, estamos hablando físicamente, entonces a mayor operatividad, mayor datos que nosotros podamos procesar, mayor riesgo en el área de TI. En el área de control interno, por ejemplo, en COVID, se considera o se tiene en cuenta lo que es la parte de la información, las aplicaciones y la infraestructura. En los procesos de TI, ¿quién entrega la información? ¿Cómo se ejecuta esa información a través de las aplicaciones? ¿Y quién la necesita? La parte de la infraestructura y las personas. ¿Cuáles son sus objetivos de control interno? En lo que se refiere a efectividad y eficiencia, es el cumplimiento de la calidad. Ahí hablamos otra vez de confidencialidad, integridad y disponibilidad en lo que es seguridad, y cumplimiento y confiabilidad en la parte de fiduciarios. Controles. Según COVID, volvemos a políticas, normas, procedimientos, hablamos de una estructura organizacional, cuáles son las funciones del software, cuáles son las funciones del hardware. ¿Qué me dice que tengo que hacer COVID? Establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar. Algo parecido a lo que vimos hace un momento, ¿no? Y todo esto lo saco de cuáles son las políticas, las normas, procedimientos, cuál es la estructura organizacional y cuáles son las funciones de lo que se refiere a el cumplimiento o lo que utiliza en la parte de software y hardware. ¿Qué alcances tiene? En estos controles a toda la parte de TI, a la parte de aplicaciones, infraestructura y la información. Es más sencillito que el anterior, ¿no? En el anterior veíamos más criterio. El control interno. ¿Qué controlamos?
¿qué controlamos? El proceso que se ejecuta por la dirección, la gerencia y todas las personas que están inmiscuidos en todo este proceso. ¿Para qué? Para que se pueda proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la organización. ¿Qué objetivo? Bueno, pues el cumplimiento de las normas, de las leyes, que la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones y sobre todo lo que se refiere a la confiabilidad de la información, ¿ya? La información debe tener tres aspectos que yo personalmente considero. La información o los datos que nosotros manejamos deben ser correctos, correcta, completa y exacta, ¿sí? Entonces, y tiene que ser de alguna manera verificado. Controles. ¿Quiénes implementan los controles? La parte de la unidad de TI y el negocio. ¿Quiénes evalúan los controles? La parte de auditoría, la parte interna o externa, que no necesariamente es el auditor de sistemas, pero también el área de TI puede hacer un autocontrol, ¿no? Que no vendría a ser lo mismo que una auditoría interna. Los controles de TI se realizan por lo general, como ya hemos hablado de que los riesgos existen, siempre va a existir algún nivel de riesgo en lo que es la TI. No hay un 100% de seguridad de que no seamos vulnerables a algunos riesgos. Entonces, se dice que se debe asumir la parte de vivir con el riesgo, ¿no ves? Es lo mismo que pasa con cualquier pandemia que nos vemos, tenemos que acoplarnos como personas a vivir con los riesgos de contagio o los riesgos de asumir alguna enfermedad. Para reducir estos riesgos tenemos que implementar los controles, ¿no? No es decir, ya, bueno, soy vulnerable a que me entre virus porque tengo un software pirata, entonces, y no significa que no tenga que comprar una licencia. Puedo comprar la licencia, entonces voy a minimizar mi riesgo, ¿no? Entonces lo voy a reducir. Puedo transferir esos riesgos a través de la adquisición, por ejemplo, de seguro, ¿no? En caso de que me ocurra alguna inundación con mis datos, entonces tengo que obtener algún tipo de seguro que me vaya a si bien no salvaguardar el 100%, me vaya a dar algo o un seguro que me permita de alguna u otra manera resolver o suplir el bien que perdí en determinado riesgo. O lo que es el outsourcing. El outsourcing significa no desarrollar dentro de la organización, sino contratar a terceros, terciarizar. Y la parte de eliminar, si el control, bueno, o los riesgos me implican un mayor costo, pues entonces no lo utilizo y tengo que ver la parte de costo-beneficio. Clasificación de estos controles. Los controles son necesariamente preventivos, detectivos y correctivos. Preventivos, por si un caso suceda. Detectivos, cuando ya los estoy detectando, o sea, lo puedo detectar en tiempo real. Y correctivos, si en caso de que ocurra, lo corrijo. Control también se divide por su fortaleza. Pueden ser controles fuertes, débiles, compensatorios, solapados, dependiendo del control o del riesgo que yo tenga. Esto ya lo vimos, la parte de los controles de entrada, el preventivo. ¿Sí? Por ejemplo, se necesita un control de acceso físico a las instalaciones. Ahí dice usar documentos bien diseñados, o en el caso preventivo de prohibido consumir alimentos en un área donde haya muchos equipos o los letreritos, eso sonríe, lo estamos filmando, no fumar, no ingresar en las áreas restringidas. En la parte del control es en proceso, la parte de detectivo, perdón. Por ejemplo, los puntos de verificación
en los trabajos de producción, los mensajes de error en los sistemas de control cuando metemos datos que no corresponden, si son numéricos, si son alfanuméricos, doble verificación de cálculo, cuando estamos cuadrando, digamos, el sistema, cuando está cuadrando algunas cuentas, podemos hacer doble verificación de cálculo. La parte de las funciones de autoría interna o las alarmas también son detectivos, ¿no? Detector de humo, alarma, tiene sensores que detectan el humo y se incendian y producen una alarma. Controles de salida, por ejemplo, qué tan segura es o la parte correctiva, qué tan seguro es la contraseña. Ya dijimos que existen normas políticas que me dicen cómo debo estar construida la contraseña. La parte de planes de contingencia, el plan de contingencia es lo que voy a hacer en caso de que me ocurra algún incidente y cómo puedo darle continuidad al negocio. La parte de procedimientos de respaldo de backups, la parte de control de acceso, los lógicos, ahí dijimos qué tan segura es nuestra contraseña, los controles biométricos, por ejemplo, para acceder a áreas, a áreas restringidas, esos son los controles de correctivo. Para cada uno de estos controles también, o la aplicación de estos controles, tenemos que tener en cuenta el costo, ¿no? ¿Cuánto la organización va a poder invertir en estos controles, ¿no? Entonces, ahí radica ya en lo que la organización va a invertir en cada uno de estos tipos de controles, ya sea correctivo, detectivo, preventivo. Por ejemplo, no voy a colocar un full sistema de seguridad si yo tengo apenas un servidor donde almaceno 5.000 datos de registro mensuales, digamos, ¿no? Entonces, ahí no hay coherencia en lo que se está protegiendo. Cuando hablamos de pruebas de cumplimiento, tenemos que hacer una relación de las mismas con aquellas que son las pruebas de sustantivas. Por ejemplo, las pruebas de cumplimiento se determinan si estos controles que están siendo aplicados están de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos. También sirven para probar la existencia o efectividad de un proceso definido. Y las pruebas sustantivas son las que me fundamentan la integridad de un procesamiento real, y estas mismas me dan la evidencia de la validez o integridad en el caso, por ejemplo, de los saldos de las entidades financieras y las transacciones, y también me sirve para comprobar errores, ¿sí? En algún procedimiento que exista. Si las pruebas de cumplimiento son buenas, por consiguiente, se minimizan las pruebas sustantivas o de manera inversa, ¿no? Llevan relación entre estas dos. Para la implementación de los controles en el área de TI, como dijimos, mencionamos hace un momento, se hacen la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo, perdón, tiene diferentes criterios. O sea, el identificar las posibles amenazas que puedan ocurrir, identificar las vulnerabilidades o el impacto que tengan estas amenazas y estas vulnerabilidades en todos estos controles que se realizan en el área de TI. También existen normas, la parte legal o reguladores. Por ejemplo, ahí hablamos de leyes. Por ejemplo, la ley 3, el Código de Procedimiento Penal, tiene dos leyes, perdón, que tienen que ver con lo que son los delitos informáticos, la 363 bis y la 363 ter, si no me equivoco. Pero solamente tienen que ver acerca de la manipulación de los datos. Los decretos, bueno, en Estados Unidos creo que hay una ley que es la SOX, ¿no? De ver la parte regulatoria del manejo de la información. En
en el lado de Europa hay lo que es la ley de la, ¿cómo se llama? La parte de la integridad de los datos personales, está como ley. Y aquí en Bolivia se quiso implementar lo que es el habeas data o la ley de protección de los datos personales, pero creo que hasta el momento no se ha conseguido. También se tiene que determinar cómo se va a procesar la información por por cada tipo de organización, ¿cierto? Porque no es lo mismo el procesamiento de la información en las entidades financieras que son reguladas por la ASFI, en este caso, que en la parte del manejo o control de inventarios, bueno, el control de inventarios también tiene su metodología, pero no está normado o no está regulado por una entidad externa. La parte de contabilidad también tiene sus normas y sus procedimientos para manejar los datos. Estamos hablando exclusivamente del manejo de datos. Tiene su proceso ya definido, por ejemplo, el proceso del manejo de cuentas o el registro de movimiento de cuentas contables, el libro diario, el libro mayor, el balance de resultados y ya me olvidé lo demás que sigue, pero es un procedimiento, ¿cierto? Es una metodología. Aquí la ASFI es la que estaba diciendo que regula la parte de la bancaria, ¿no? Las entidades financieras, y ellos tienen unos requisitos mínimos en lo que se refiere a lo que es la seguridad informática. Está desglosado en 3 áreas, que es la parte de gestión, operaciones y administración de usuarios, y esas 3 ya las hemos visto, ¿no? Así a grandes rasgos. La parte de gestión, si tienen su planificación estratégica o tienen un comité que es la parte de comité de informática. La parte de operaciones, la seguridad, el respaldo y el inventario, por ejemplo, el inventario el inventario de los equipos que puedan tener. Y la administración de usuarios, los accesos, contraseñas, redes, perfiles, entre otras cosas. También entra lo que es la administración de contratos y el plan de contingencia. Para la ASFI existe lo que es informes de certificación para las páginas web o las transacciones electrónicas. Se tienen que hacer a través de un canal seguro, ¿ya? Por eso tienen que utilizar certificados SSL. Para las operaciones electrónicas les piden también la parte de encriptación y la definición o la parte de las transacciones electrónicas al interior, o sea, las aplicaciones que ustedes utilizan o nosotros utilizamos. Estas deben tener semestralmente pruebas de seguridad a los sistemas. Aquí entra lo que es ethical hacking. Tienen que implementar estándares internacionales para lo que es la administración de tarjetas de crédito de débito y por norma deben asumir las pérdidas relacionadas a hechos asociados con delitos informáticos, ¿no? Entonces, pérdidas de las tarjetas. A ver, continuemos. También hay lo que es la ley SAFCO, que es la ley que los regula para ver si ellos emiten información útil y confiable a través de la parte financiera. Todos deben ser responsables de todas las entidades de los bienes y servicios que están prestando y tienen responsabilidad por acción o omisión a través de esta ley que la tenemos a nivel nacional. Parte de eso existe también la ley el estatuto del funcionario público, ¿no? ¿Cuáles son los deberes del funcionario público? Son aquellas personas que trabajan para el Estado directa o indirectamente.
el hecho de mantener reservas sobre información confidencial. Ellos tienen que velar por el uso económico y eficiente de los bienes. Deben conservar y mantener documentación y archivos que están en su custodia, y también deben, ¿cómo se llama?, proporcionar esta información cuando así lo requieran las máximas autoridades. Y bueno, dependiendo del cargo en el que ejerzan, todo tiene que estar inherente a su función o al cumplimiento de la misma. Hay lo que es en la NAG 270, se dice que si durante el desarrollo de una auditoría existen algunos aspectos que no se contemplan en las normas, estos se deben observar lo que son las normas generales de auditoría en lo que se refiere a los sistemas de información o control de los sistemas, como es ISACA, que ya lo hemos visto antes. Para la parte de redes también hay la ley 164, que es de telecomunicaciones. Ahí hay lo que es privacidad y protección de los datos personales. La validación en la parte jurídica y probatorio de lo que son los documentos y firmas digitales. Hoy en día, en la actualidad, existen dos entidades grandes a nivel gubernamental que trabajan con lo que es firma digital, aduana e impuestos, y creo que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno también está trabajando con firma digital para la emisión de los títulos profesionales. No sé cómo será el estado en otros, el estado de esta en particular dato en otras universidades. Me voy a tomar el trabajito de buscarlo. También habla, como les dije, de la protección de los datos personales, el manejo de lo que es el certificado digital. Existe en Bolivia una entidad que es la GETIC o la CIP, que nos da la parte de lo que es certificado digital. En lo que se refiere también a lo que es el correo electrónico, lo que tiene que ver algo que está asociado con lo que es correspondencia postal. Y ahí entra lo que es la creación, transmisión y almacenamiento. Y el correo corporativo, ¿no? Hay correos corporativos dentro de lo que son de las diferentes organizaciones, ¿ya? Y existen normas, por ejemplo, deberían existir normas en el uso de estos correos corporativos. Por ejemplo, prohibido el uso para fines personales, pero también se debe hacer conocer, digamos, al empleado cuál es el uso y las condiciones del correo laboral, ¿no? ¿Y quién es dueño de ese correo? Pues la organización a la que le está brindando el servicio. Perdón. Basilea me da un esquema que podemos utilizar para poder determinar los riesgos, ¿ya? Si determinar el riesgo legal, el riesgo de liquidez. Bueno, aquí ya vemos tipo de cambio, mercado, tasa de interés, ya vemos más la parte financiera, en la parte de organización y en la parte del negocio. Buenas prácticas, ya hemos hablado de COSO, hemos hablado de COVID y la familia de los estándares de la ISO, la 27000, y así como hay buenas prácticas en los modelos de control, hay otras que no las hemos mencionado, pero que pueden ustedes buscarle y ver si se adecua a lo que ustedes quieren, a lo que se están queriendo realizar dentro de un proceso. Existe lo que es el modelo de madurez. El modelo de madurez me permite determinar en el estado actual en lo que se refiere al proceso de seguridad, en qué estado se encuentra una organización.
podemos hacer un análisis del modelo de madurez que tuviera una organización, perdón, en lo que se refiere al manejo de lo que es la información o la gestión de TI, ¿sí? Este modelo me permite verificar o definir, como les dije, la situación, si es existente, inicial, repetible, definida, administrada o optimizada, dependiendo de los procesos que tenga. Entonces yo puedo definir un modelo de madurez, hacer un análisis de un modelo de madurez para saber cuál es el estado y dependiendo de los criterios de los mismos, cuál es saber el estado que se tiene en esa empresa sobre en el área de TI o el área de seguridad de la información. Aquí vemos lo que es COVID, creo que esto ya lo vimos en el modelo 5, en sus diferentes áreas. Control interno, COVID solamente ve lo que es planeación, organización, adquisición, soporte, monitoreo, son las áreas que ve COVID y cada uno de sus dominios, ¿no? Si hablamos de planeación y organización, 1, 2, 3, 4, aquí está el dominio de planear y organización. Vamos a ir respondiendo aquí en este caso 5 preguntas, ¿no? ¿Están alineadas las estrategias de TI con el negocio? ¿La empresa está alcanzando un uso óptimo de recursos? Y entre otras cosas. En el dominio 2, adquirir e implementar, hacemos de nuevo 4 preguntas, podemos determinar la respuesta. Y aquí vemos, por ejemplo, es probable que los nuevos proyectos sean entregados a tiempo y dentro del presupuesto, si los cambios no afectarán a las operaciones actuales. Para la parte de adquirir e implementar, dentro del dominio 3, entrega y soporte, están optimizados los costos de TI, están implantadas de forma adecuada lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En la parte de monitoreo, si se mide el desempeño de TI para detectar problemas, puede vincularse al desempeño de los que la TI ha realizado en las metas de negocio. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de seguridad, no hay una seguridad total o absoluta. No hay un porcentaje. Si lo queremos medir en porcentaje, nunca vamos a estar 100% seguros. También se debe tener en cuenta que por mejor diseñado o implementado el control interno, solo puede aportar una seguridad razonable, no es 100% efectivo. Existen limitaciones en todo un sistema de control, como decisiones erradas, el costo-beneficio, fallas humanas o la posibilidad de colusión o elusión de la alta dirección, o sea, de que los metas, los proyectos no se cumplan de manera adecuada y en el tiempo definido. Ok, hasta aquí hemos terminado el contenido de la materia. En plataforma les estoy poniendo una actividad de foro para el lunes planificado, es la que quedaba pendiente de esta semana que pasó. Se les va a habilitar un cuestionario para el próximo fin de semana y así las actividades van a ir apareciendo en plataforma para que ustedes vayan desarrollando y las vamos a poner como tope de entrega el lunes, ¿ya? Para que ustedes tengan tiempo de agarrar y planificar su avance. Van a estar disponibles, perdón, desde el lunes van a estar disponibles para que ustedes puedan ir avanzando, si entre semana o el fin de semana. Entonces, cada actividad lo voy a colocar en plataforma en la parte de la calificación, la rúbrica de evaluación. Lo primero que tienen es un foro y dentro de ese foro también está, dentro de las indicaciones está la rúbrica, ¿no? En el foro es un tema en específico que ustedes tienen que desarrollar, son preguntas que tienen que contestar cada una y aparte de eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero van a leer las preguntas y lo que hemos visto en clase, la clase grabada, van a aportar de forma escrita, o sea, van a hacer su intervención de las preguntas
van a responder las preguntas y van a opinar acerca de lo que han respondido dos de sus compañeros. ¿Ya? Cada pregunta, valga la aclaración, debe ser respondida de manera respetuosa y debe estar argumentada, por eso argumentada a al menos dos de sus compañeros. Y la evaluación se tendrá en cuenta en base a la rúbrica que estamos colocando. El tema del foro es el papel de la auditoría de sistemas de información en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo en las organizaciones modernas. O sea, en las organizaciones actuales, más que modernas, actuales, ¿no? Porque todos ahora defendemos, todas las organizaciones tienen que tener sus controles de TI. Entonces, les estoy poniendo esto en el foro para hasta que puedan responder hasta el día lunes. Ya estamos hablando del 18. Del 18 de agosto. Como es un foro, no hay mucho inconveniente. Si tuviera, ustedes me avisan, por favor, los escucho. Voy a poner con fecha de hoy. Y ¿estamos bien? Solo un día, ingeniera, va a estar habilitado el foro. Ya está habilitado. Disculpe, buenas tardes. Me parece muy poco el tiempo que nos está dando para poder hacer todo el trabajo en el foro, porque primero que hay que hacer la redacción del foro y luego responder a las preguntas de los compañeros. Quizá habría la posibilidad de que se extienda un El foro poquito más. está en responder solo 4 preguntas. 4 preguntas y en base a lo que vayan respondiendo sus compañeros, bueno, hasta el viernes lo voy a habilitar para que favor. respondan ustedes las 4 preguntas hasta el lunes y hasta el viernes para que den su comentario sobre lo que respondieron sus compañeros, ¿les parece? Sí, ahora sí me parece más razonable todavía. Gracias. Ya, ok. Una consultita más, ingeniera. Sí. ¿No habría posibilidad de ampliarle igual para el tema de las preguntas hasta la misma fecha del foro que indica? Lo que pasa es que si lo ampliamos más las preguntas, o sea, primero son 2 participaciones, ¿ya? La participación primera es responder las preguntas y la segunda es dar una complementación a lo que sus compañeros respondieron. ¿Me entiendes? Son 2 participaciones en el foro. O sea, hasta el lunes ya ustedes van a responder sus preguntas. Son 4 preguntas. Y hasta cuando dijimos hasta el sábado, ¿no? Hasta el 23 tienen para participar o para responder o complementar lo que respondieron sus otros compañeros. No sé si se entendió la idea del foro. Está bien, gracias. Me confirman si ustedes pueden acceder al foro. Por ahí estoy yo en otro foro. Ya, yo pido ayuda, soporte, por ahí estoy en otro curso y no en el que corresponde. ¿Ya? Está la joven que nos brinda Difunde, soporte. Sí, yo acabo de entrar a la materia. En el foro de usted no hay nada, solo está la videoconferencia nada más en la Ok, materia. puede ser que yo lo esté actualizando en otro curso. Ahorita lo reviso. Ya, muy bien. ¿Ya? Ya, Entonces, de ahí la próxima semana va a ser un cuestionario. ¿Ya? Y lo mismo le voy a poner la aplicación, la programación en el cuestionario. Van a tener
no como un foro, sino un glosario. Una tarea de un glosario en plataforma, un cuestionario y el trabajo final. Y la ponderación de cada trabajo se lo voy a colocar en plataforma, para que sepan cuánto vale cada una de las actividades que van a realizar en plataforma. Gracias. Ya, listo. ¿El soporte técnico de Funde se encuentra? Una Sí, consultita licenciada, más. aquí. Sí, lo Sí, escucho. perdón. ¿Cuántas actividades son en total? 4. Ok. Son un cuestionario, un trabajo final, un foro y un glosario. ¿Alguien más? No escucho. ¿Lo puede escribir, por favor? No estoy escuchando. No sé si le escuchan al coordinador de área. Bien, No, no se le escucha. ahora sí me escuchan. Sí, Ahora ahora sí. sí. Bien. Entonces, licenciada, con eso estaríamos finalizando, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Bien. Solo faltaría, perdón que sea tan insistente, solo faltaría que las actividades en la plataforma, en la materia correcta para nosotros, ¿no? Porque mucho depende de lo que la Sí. ingeniera suba hoy para que podamos cumplir con los plazos, ¿no? No se la Lo escucha. verifico yo ahorita. Ya, gracias. Bien. Entonces, eso sería todo, estimada ingeniera. Sí, correcto. Bien. Con eso entonces estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniera. Y bueno, antes de finalizar vamos a hacer lo que es el llamado de asistencia. Alanoka Mamani, Alanoka Rojas, Antesana Pérez, Presente. Barriga Cordero, Presente. Caihuara Lara, Presente. Calderón Guerra, Presente, Lice. Casilla Condori, Chipana Quispe, Chipana Quispe, Dorado Aguilar, Flores Apaza, Buenas tardes, presente, Flores Apaza. ya, García Mamani, Presente. García Weimar Oscar. López Yañíquez, Machicado Quispe, Presente, licenciada Machicado. Mamani Huanca, Mamani Huanca presente. Motiño Aldair, Presente, Lice, presente. Quisber Calderón, Presente, Jorge Gisbert. Ceja González, Torrico Espinosa. Torrico Espinosa, presente. Bien. Entonces, Mamani Huanca y Aldair Motiño. Ya están con asistencia los que han escrito en el chat. Entonces, eso sería todo, estimados. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Ya se